Hace más de 400.000 años, figuras robustas caminaron por los paisajes gélidos de Europa y del oeste asiático. Se enfrentaron a un mundo de desafíos extremos, moldeado por eras glaciales implacables y transformaciones tectónicas incesantes. Estos eran los neandertales, nuestros parientes extintos más cercanos. Durante siglos, permanecieron envueltos en misterio, sus vidas ocultas bajo capas de sedimentos y hielo. Aproximadamente hace 40.000 años, el último neandertal caminó sobre la Tierra. Era el último individuo de esta línea evolutiva. Pero hoy, gracias a los avances científicos y a descubrimientos fascinantes, comenzamos a reconstruir sus historias y a comprender que eran mucho más que simples supervivientes de las inclemencias prehistóricas. Para entender quiénes eran los neandertales, necesitamos remontarnos al principio, a los orígenes del género Homo, que surgió en África hace aproximadamente 3 millones de años. La historia de los homínidos es una trama intrincada, un mosaico de especies que coexistieron, compitieron y en ocasiones se cruzaron entre sí. Entre esas especies, los neandertales destacan no solo por sus características físicas únicas, sino también por el legado que dejaron en el registro fósil y en nosotros. Todo comienza en la vasta extensión de las sabanas africanas, un continente repleto de diversidad ecológica y cuna de nuestra especie. Allí, hace aproximadamente 2,5 millones de años, apareció el primer representante del género Homo, el Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil. Mientras el Homo habilis prosperaba, las presiones ambientales y los cambios climáticos impulsaban la evolución en nuevas direcciones. Hace aproximadamente 1.900.000 años, surgió una especie que transformaría para siempre el panorama evolutivo, el Homo erectus. Esta fue la primera especie del género Homo en salir de África, embarcándose en un viaje que los llevaría hasta Asia y Europa. Pero la evolución no se detuvo ahí. Mientras el Homo erectus exploraba territorios lejanos, otras especies del género Homo surgían y se desarrollaban en distintas partes del mundo. Entre ellas, destaca el Homo heidelbergensis, una especie que vivió entre 700.000 y 200.000 años atrás. A menudo se le considera el eslabón entre el Homo erectus y especies más recientes, como los neandertales y los humanos modernos. A partir de esta especie, 2 linajes evolutivos comenzaron a diferenciarse de manera clara. En una de ellas, en Europa y partes del oeste de Asia, evolucionó el Homo neanderthalensis, conocido como Neandertal. En la otra, en África, comenzó a emerger el Homo sapiens, que eventualmente se convertiría en el ser humano moderno. Lejos de la imagen popular de hombres de las cavernas brutos y primitivos, los neandertales eran increíblemente adaptables. Habitaban entornos que iban desde las tundras heladas de Europa hasta el calor árido de Oriente Medio. Esta capacidad de adaptación requería ingenio, inteligencia y resiliencia. Herramientas sofisticadas, evidencia de prácticas culturales e incluso vestigios de arte y ornamentos sugieren que eran capaces de mucho más de lo que imaginábamos. Los campamentos neandertales eran planificados con cuidado. Escogían lugares cercanos a cursos de agua, donde los animales inevitablemente pasarían. Allí encendían hogueras para cocinar, calentarse y ahuyentar depredadores. El terreno se limpiaba y organizaba para acomodar cómodamente al grupo, mientras que herramientas y utensilios eran meticulosamente almacenados. Esta organización sugiere que, a pesar de sus vidas nómadas, los neandertales poseían una estructura social compleja y cooperativa. Los clanes eran pequeños, compuestos por unas pocas decenas de individuos. En promedio, la densidad de población era increíblemente baja,
con solo 0,02 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto significa que encontrarse con otros grupos era un evento raro pero crucial. Esos encuentros probablemente se celebraban con festines, música y posiblemente el uso de sustancias alucinógenas, prácticas que también observamos en sociedades humanas posteriores. Estos momentos de interacción permitían el intercambio de conocimientos, técnicas y, lo más importante, genes, ayudando a evitar la endogamia y fortaleciendo la diversidad genética de los clanes. Un mundo glacial. Los neandertales surgieron en un período conocido como Pleistoceno. Durante este tiempo, glaciaciones e interglaciaciones se alternaron, moldeando el paisaje de Eurasia. Durante las glaciaciones más intensas, vastas regiones de Europa quedaron cubiertas por capas de hielo de cientos de metros de espesor, volviendo esas áreas inhabitables. Sin embargo, alrededor de los glaciares se formaban zonas húmedas y fértiles en verano, con días largos que permitían el crecimiento de plantas y atraían grandes manadas de animales como mamuts y bisontes. Esta sabana helada era el escenario donde los neandertales demostraban su resistencia y habilidades de supervivencia. Pero, ¿qué sabemos sobre cómo vivían? Sus herramientas, a menudo asociadas con la cultura musteriense, eran el resultado de una planificación meticulosa. Utilizando técnicas avanzadas de talla de piedra, crearon hojas afiladas y herramientas multifuncionales. Estas herramientas no eran solo utilitarias, eran la clave de su supervivencia. Les permitían cazar presas gigantes como mamuts y rinocerontes lanudos, animales que dominaban el Pleistoceno. Las escenas de la vida cotidiana comienzan a tomar forma. Imagina una pequeña comunidad neandertal reunida alrededor de una hoguera. El fuego, un descubrimiento que revolucionó la supervivencia humana, era para ellos más que calor y luz. Era un punto de encuentro, una protección contra los depredadores y quizás incluso un espacio para el intercambio de historias y recuerdos. En cuevas repartidas por Europa, como las de Shanidar, en Irak, y la Chapelle aux Saints, en Francia, encontramos vestigios que sugieren un cuidado por los muertos, señales de que podrían haber tenido rituales y creencias. Pueblo del hielo. Los neandertales eran una especie moldeada por este entorno extremo. Sus adaptaciones físicas incluían cuerpos robustos, con un tórax amplio y extremidades cortas que minimizaban la pérdida de calor. Sus rostros tenían fosas nasales anchas, posiblemente para calentar el aire frío antes de que llegara a los pulmones. Pero sus adaptaciones no eran solo biológicas. Dominaban el uso del fuego, esencial para cocinar alimentos, calentar refugios y ahuyentar a los depredadores. Herramientas de piedra, como lanzas y bifaces, eran utilizadas para cazar grandes presas y procesar alimentos. La capacidad de cooperar en grupo era vital para sobrevivir en un entorno tan desafiante. Pero, ¿quiénes eran los neandertales en términos biológicos? Poseían cráneos grandes, mayores que los nuestros, que albergaban cerebros voluminosos que rivalizaban e incluso en algunos casos superaban el tamaño de los cerebros humanos modernos. Sus cuerpos eran compactos y robustos, perfectos para conservar el calor en climas fríos. El arco pronunciado de las cejas, la nariz ancha y los huesos densos son marcas inconfundibles de su anatomía. Sin embargo, estas diferencias físicas no los distancian tanto de nosotros como se pensaba. Los estudios genéticos han revolucionado nuestra comprensión de la relación entre neandertales y Homo sapiens. En 2010, los científicos anunciaron algo extraordinario: la secuenciación del genoma neandertal. El análisis
reveló que muchos humanos modernos llevan trazas de ADN neandertal, una prueba de que estas dos especies no solo coexistieron, sino que también se cruzaron. Pero a pesar de su asociación con el frío, no todas las poblaciones neandertales habitaban regiones heladas. En el Mediterráneo y en Oriente Medio, los neandertales enfrentaron climas más cálidos y secos. Estos entornos distintos demuestran la capacidad de adaptación de esta especie, que podía prosperar en diferentes ecosistemas. Estas variaciones también eran culturales. Las herramientas y las técnicas de caza podían variar de una región a otra, al igual que los hábitos alimentarios y los tipos de refugios utilizados. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Qué significa ser humano? Es posible que los neandertales, con su diversidad cultural y biológica, tuvieran respuestas muy diferentes a las nuestras para esta pregunta. Aún así, la pregunta persiste: si eran tan parecidos a nosotros, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué en un periodo relativamente corto los neandertales se extinguieron mientras que nosotros prosperamos? La respuesta a esta cuestión es compleja y multifacética. Muchos factores pueden haber contribuido. La competencia con los Homo sapiens, que llegaron a Europa hace unos 45.000 años, es una posibilidad. Los humanos modernos trajeron consigo innovaciones tecnológicas y estrategias de supervivencia que podrían haberles dado una ventaja decisiva. La caza. Los neandertales cazaban una amplia variedad de animales que variaban según los cambios climáticos y el hábitat disponible. Durante los periodos glaciales, en los que vastas tundras dominaban el paisaje, los mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y bisontes eran presas destacadas. Estos gigantes, con su carne abundante, eran recursos valiosos para las comunidades neandertales, proporcionando alimento suficiente para semanas o incluso meses. Por otro lado, en periodos interglaciares más cálidos, cuando los bosques se expandían, cazaban ciervos, alces, jabalíes e incluso pequeños mamíferos, como liebres y castores. Si quieres seguir todo lo que ha ocurrido en nuestro planeta a lo largo de las últimas eras y su evolución, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. De esta manera, serás avisado siempre que se publique un nuevo documental. Aunque los animales de gran tamaño eran preferidos por su cantidad de carne, la caza de estos gigantes era una empresa arriesgada. Los neandertales no poseían armas sofisticadas como las que surgirían en eras posteriores. Dependían de lanzas hechas de madera y, eventualmente, de lanzas con puntas de piedra tallada. Estas armas eran lanzadas a distancia o utilizadas para ataques directos, requiriendo fuerza y precisión. Para capturar presas tan imponentes como mamuts o bisontes, los neandertales empleaban estrategias colectivas. Las evidencias arqueológicas sugieren que trabajaban en grupos bien coordinados, conduciendo a los animales hacia trampas naturales, como acantilados, donde podían acorralarlos y abatirlos con mayor facilidad. En terrenos más planos hay indicios de emboscadas planificadas, en las que los cazadores se escondían hasta estar lo suficientemente cerca para atacar en sincronía. La caza también requería una lectura precisa del entorno. Las huellas, los excrementos y los patrones de movimiento de los animales eran observados con atención. Las pisadas indicaban el tamaño del animal, mientras que las marcas de desgaste en los arbustos y ramas señalaban rutas de migración. Con esta información, los neandertales planeaban el momento exacto para actuar. Este profundo conocimiento de los comportamientos de la fauna a su alrededor se transmitía entre generaciones, convirtiéndolos en auténticos maestros de la supervivencia en un mundo donde depredadores y presas competían por recursos limitados.
Una vez abatida la presa, los neandertales realizaban el procesamiento de la carne con gran eficiencia. Utilizaban herramientas de piedra tallada, conocidas como raspadores y cuchillas, para desmembrar los animales y separar la carne de los huesos. Las evidencias encontradas en yacimientos arqueológicos muestran marcas precisas en los esqueletos de las presas, lo que indica técnicas de corte que maximizaban el aprovechamiento de los recursos. Los huesos largos eran quebrados para extraer la médula ósea, una fuente rica en nutrientes. Incluso la grasa almacenada en los cadáveres era consumida, especialmente en los periodos más fríos, cuando el cuerpo necesitaba más energía para soportar las bajas temperaturas. Entre los animales más pequeños, las liebres y las aves eran capturadas mediante trampas o redes rudimentarias. Aunque la caza de pequeños animales era menos frecuente, desempeñaba un papel crucial en momentos en los que los grandes herbívoros escaseaban. En esos casos, los neandertales complementaban su dieta con otros alimentos disponibles, como frutos, raíces y nueces. Sin embargo, los análisis químicos de fósiles neandertales indican que hasta un 80% de su dieta provenía de fuentes animales, lo que demuestra su dependencia de la caza. A pesar de su fama como cazadores de animales terrestres, también hay evidencias de que los neandertales explotaban los recursos acuáticos. En regiones costeras, pescaban peces y recolectaban moluscos y crustáceos. Estas actividades requerían técnicas diferentes, como el uso de herramientas para abrir conchas o el lanzamiento de piedras para capturar peces en aguas poco profundas. Sin embargo, la explotación de estos recursos probablemente estaba limitada por la dificultad de acceso y la imprevisibilidad del entorno acuático. El impacto de los neandertales en la fauna de su tiempo era significativo, pero no devastador. A diferencia de las prácticas de caza intensiva que surgirían con el advenimiento de las civilizaciones modernas, los neandertales parecían comprender la necesidad de equilibrio. Cazaban lo suficiente para cubrir sus necesidades inmediatas, evitando el agotamiento de los recursos locales. Este equilibrio pudo haber sido tanto una cuestión de supervivencia como una consecuencia de su estilo de vida nómada, que los impulsaba a buscar nuevas áreas antes de que los recursos locales se agotaran por completo. Con el paso de los milenios, las técnicas de caza de los neandertales continuaron evolucionando. La mejora de sus herramientas, el desarrollo de estrategias más eficaces y la transmisión de conocimientos de generación en generación les permitieron adaptarse a los cambios del entorno y a las fluctuaciones en la disponibilidad de presas. Esta capacidad de adaptación fue esencial para su supervivencia en un mundo en constante transformación. Convivencia e hibridación. Hace unos 70.000 años, los Homo sapiens comenzaron a migrar hacia Eurasia, entrando en contacto con los neandertales. Este encuentro estuvo marcado por la colaboración, la competencia y, sobre todo, la hibridación. Los estudios genéticos muestran que las personas fuera de África llevan entre un 1 y un 2% de ADN neandertal, lo que evidencia que hubo relaciones entre ambas especies. Este intercambio genético no solo perpetúa parte de los neandertales en nosotros, sino que también sugiere que no eran tan diferentes de nosotros como se pensaba. Eran inteligentes, hábiles y profundamente humanos. Pero hay otros factores en juego. Los cambios climáticos abruptos durante el final del Pleistoceno pudieron haber reducido drásticamente los recursos disponibles. Los neandertales, altamente adaptados a condiciones específicas, podrían haber encontrado dificultades
para ajustarse a un entorno en transformación. Algunos científicos también sugieren que la baja diversidad genética de los neandertales pudo haber desempeñado un papel crucial en su extinción. Sus poblaciones ya eran pequeñas y dispersas, lo que las hacía vulnerables a eventos catastróficos como enfermedades o desastres naturales. Pero quizás la verdadera respuesta no reside en un único factor, sino en la combinación de todos ellos. Los neandertales enfrentaron presiones inmensas, tanto externas como internas, que en conjunto llevaron al final de su linaje. Hoy, mientras excavamos más profundo en yacimientos arqueológicos y analizamos rastros genéticos, los neandertales comienzan a emerger de las sombras. Ya no son solo reliquias de un pasado distante, sino protagonistas de una historia que también es la nuestra. Las herramientas. Hace unos 2.600.000 años, surgieron las primeras herramientas oldubayenses, pequeñas piedras meticulosamente talladas para crear bordes afilados, se convirtieron en armas y utensilios versátiles. Estas herramientas eran tan simples como eficaces. Con ellas, nuestros antepasados podían cortar carne, abrir huesos para extraer la nutritiva médula ósea e incluso defenderse de los depredadores. Este fue el primer indicio de un rasgo que definiría a nuestra especie, la capacidad de transformar el mundo que nos rodea. La tecnología achelense fue otro avance. El Homo erectus marcó un hito en nuestra evolución. Este homínido no solo era un sobreviviente, sino un explorador. Fue el primero en abandonar el continente africano, expandiéndose por vastas regiones de Europa y Asia, y con él llegó una nueva revolución tecnológica, la tecnología achelense. Los hendedores y hachas de mano achelenses eran fabricados con una precisión impresionante. Al retirar lascas de ambos lados de un núcleo de piedra, el Homo erectus creaba una herramienta multifuncional, afilando sus bordes con la maestría de un auténtico artesano. Estas hachas eran el equivalente a las navajas suizas de su época, utilizadas para cazar, cortar, cavar e incluso para defenderse. Con estas herramientas, el Homo erectus no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Este dominio de la tecnología le permitió adaptarse a nuevos entornos. Con el tiempo, las poblaciones de Homo erectus, que se expandieron por Asia y Europa, comenzaron a evolucionar de manera distinta. Una de esas ramificaciones fue el Homo antecesor, que apareció en el oeste de Europa hace aproximadamente 1.200.000 años. Estos primeros habitantes europeos eran resistentes y creativos, pero sus herramientas eran simples, reflejando una vida marcada por la lucha constante contra los elementos. En pleno Pleistoceno, hace unos 780.000 años, los descendientes del Homo erectus dieron origen a un nuevo grupo de homínidos, el Homo heidelbergensis. Estos homínidos eran más altos, más fuertes y más inteligentes. Sus cerebros más grandes permitieron la creación de herramientas más complejas y sofisticadas, reflejando una comprensión más profunda del mundo que los rodeaba. El Homo heidelbergensis no solo sobrevivía, dominaba su entorno. Sus herramientas demostraban una destreza técnica avanzada, y sus estrategias de caza en grupo sugerían un alto nivel de colaboración social. Fueron ellos, se cree, los ancestros directos de dos de las especies más icónicas de la evolución humana, los neandertales en Europa y los primeros Homo sapiens en África.
El Homo antecesor, sin embargo, enfrentó dificultades insuperables. Hace aproximadamente 800.000 años, esta especie se extinguió, dejando tras de sí solo vestigios de su existencia. No contribuyeron genéticamente a las poblaciones futuras, pero su legado fue heredado de otra manera, en lecciones aprendidas y adaptadas por otras especies que vinieron después. Pero hace unos 300.000 años ocurrió algo notable. El surgimiento de una técnica conocida como Lalwa, o tecnología del modo 3, transformó profundamente la manera en que los primeros humanos y neandertales interactuaban con el mundo que los rodeaba. Difundiéndose por vastas regiones de Europa, Oriente Medio y el norte de África, esta innovación reveló no solo el ingenio de nuestros ancestros, sino también su creciente capacidad de adaptación. Al principio, la creación de herramientas era instintiva y caótica. No había una estrategia clara para aprovechar al máximo el material disponible. Bastaba con romper una piedra y utilizar los fragmentos más cortantes. Pero la técnica Lalwa cambió eso. Por primera vez, nuestros ancestros comenzaron a trabajar la piedra con un propósito deliberado, maximizando su eficiencia y funcionalidad. Esta tecnología no surgió en un único punto del mapa. Floreció de manera independiente en diferentes regiones, como si fuera una solución inevitable a los desafíos de la supervivencia. Y aunque a menudo se atribuye a los neandertales, los primeros humanos anatómicamente modernos también adoptaron la técnica, ampliando su impacto. Con el paso del tiempo, los neandertales habían alcanzado un nuevo nivel en términos de habilidad técnica. Sus herramientas ya no eran solo adaptaciones improvisadas, sino el resultado de una planificación meticulosa. Esta era la esencia de la tecnología de núcleos y lascas. Imagina un núcleo de piedra, un trozo bruto aparentemente sin forma. Para los neandertales, ese núcleo era una oportunidad. Moldeaban la superficie con precisión, creando una forma que recordaba el caparazón de una tortuga, el núcleo en cúpula. Luego, con un golpe certero, extraían una gran lasca preferencial, larga, afilada e increíblemente eficiente. Este proceso, llamado reducción, era revolucionario. Los neandertales descubrieron cómo optimizar el uso del material bruto, aprovechando al máximo cada fragmento de piedra. La lasca resultante no era solo una herramienta afilada, era una solución multifuncional. Con ella podían abatir animales, desmembrar presas e incluso moldear madera para crear lanzas letales. Y esto marcó toda la diferencia. Mientras que los hachas de mano, utilizadas anteriormente, eran herramientas genéricas, las lascas Lalwa eran especializadas. Finas, precisas y fáciles de reacondicionar, representaban el futuro de la tecnología lítica. La técnica Lalwa permitió que fueran altamente móviles, reduciendo la necesidad de transportar grandes cantidades de material bruto. Con solo un núcleo bien trabajado, podían producir diversas lascas, cubriendo sus necesidades inmediatas y prolongando la utilidad de sus recursos. Esta eficiencia fue crucial para su supervivencia en entornos hostiles e impredecibles. La madera. Pero al examinar más de cerca los vestigios de su cultura material, especialmente sus herramientas de madera, emerge una nueva narrativa. Es una historia de ingenio, de adaptación al entorno y de una sorprendente capacidad de innovación. Un testimonio claro de que los neandertales eran mucho más de lo que parecen a primera vista. Las herramientas de madera creadas por ellos representan un hito en la comprensión de lo que llamamos tecnología primitiva. A diferencia de las herramientas de piedra, que resisten el paso del tiempo, los objetos de madera, frágiles y perecederos, generalmente se pierden en la historia. Sin embargo, en algunos casos excepcionales,
la naturaleza cooperó, preservando estas reliquias en sedimentos específicos, permitiendo que fragmentos de su habilidad artesanal llegaran hasta nosotros. Entre estos hallazgos, las increíbles lanzas de Schöningen, descubiertas en 1994, son un referente. Datadas de hace más de 300.000 años, estas lanzas se consideran las herramientas de madera más antiguas jamás encontradas. Su existencia nos transporta a un tiempo remoto, revelando el ingenio de los primeros neandertales o quizás de los últimos Homo erectus. ¿Pero qué hace que estas herramientas sean tan especiales? La respuesta está en los detalles. Fabricadas con árboles como el abeto y el pino, las lanzas fueron cuidadosamente esculpidas para aprovechar al máximo la resistencia y flexibilidad naturales de la madera. Los artesanos de la época, sin acceso a metales, utilizaban piedras afiladas para moldear cada pieza. Las puntas, hábilmente talladas, se creaban a partir de la base de los árboles, la parte más densa y resistente. Esta elección no era aleatoria. Garantizaba que las lanzas fueran lo suficientemente robustas como para perforar la carne de grandes presas o incluso defenderse de depredadores amenazantes. Cada lanza tenía un propósito. La lanza número 6, por ejemplo, destacaba por su curvatura natural. Su forma indicaba que estaba diseñada para ser un arma de perforación, eficaz en combates cuerpo a cuerpo o en cacerías a corta distancia. Otras lanzas, en cambio, tenían un diseño aerodinámico, con el peso concentrado en la parte frontal, ideal para ser lanzadas con precisión. Experimentos modernos con réplicas de estas lanzas nos muestran que una de ellas, la lanza número 2, podía ser arrojada a una distancia impresionante de 20 metros. Un arma no solo eficaz, sino también sofisticada, que demuestra un profundo entendimiento de la física y la aerodinámica. Estos descubrimientos ofrecen una visión fascinante de la vida cotidiana de los neandertales. Sus lanzas eran más que herramientas, eran extensiones de su supervivencia, instrumentos de caza, defensa e incluso de estatus dentro del grupo. Y no solo las lanzas eran impresionantes. En el mismo yacimiento se encontraron bastones de lanzamiento, objetos de madera más cortos, de aproximadamente 60 a 80 centímetros de longitud. Su utilidad: cazar pequeños animales o incluso dirigir manadas de presas más grandes hacia trampas. Otros hallazgos, como bastones carbonizados, sugieren que los neandertales dominaban técnicas de cocción. Uno de estos bastones, por ejemplo, fue interpretado como un asador, utilizado para asar carne sobre el fuego. Pequeños detalles como estos nos muestran que, a pesar de su apariencia rudimentaria, sus vidas estaban llenas de complejidad e intencionalidad. Y entonces, llegamos a la cuestión de los mangos. Muchos de estos objetos de madera tenían muescas específicas que sugieren que se usaban como soportes para herramientas de piedra. Un eje de madera, combinado con una hoja afilada, se transformaba en un cuchillo primitivo pero eficiente. Estos mangos, aunque simples, eran un ejemplo de innovación. La combinación de diferentes materiales, madera y piedra, revela una comprensión de cómo mejorar el rendimiento de sus herramientas. Una evidencia clara de que los neandertales no eran simplemente usuarios pasivos de sus recursos, sino inventores habilidosos, capaces de integrar diferentes elementos en una única creación. ¿Y qué decir de la lanza de Clacton, descubierta en la costa de Inglaterra? Datada en aproximadamente 420.000 años atrás, es considerada la herramienta de madera más antigua atribuida a un ancestro de los neandertales. Aunque su punta única no permite determinar si fue diseñada para ser arrojada o para perforar, es innegable que representaba un avance significativo en la tecnología de caza.
El yacimiento de Abric Romaní, por su parte, aportó una contribución singular a nuestro entendimiento de las herramientas de madera de los neandertales. Aunque la mayoría de los objetos se ha descompuesto, el travertino ha preservado impresiones detalladas de muchos de ellos. Entre los hallazgos se encontraron objetos planos, similares a platos, un gran poste de 5 metros e incluso moldes de algo que se asemeja a un cuchillo o una pala. Estas impresiones nos dan pistas sobre la diversidad de objetos creados. Algunas de estas herramientas podrían haber sido utilizadas para excavar, mientras que otras, más enigmáticas, podrían haber servido para propósitos que quizá jamás comprendamos por completo. Supervivientes. La supervivencia en la era del hielo exigía características muy específicas. Los neandertales, a lo largo de miles de años, desarrollaron un físico robusto, ideal para soportar el frío extremo. Sus cuerpos eran compactos y musculosos, con un tórax ancho y extremidades más cortas, lo que reducía la pérdida de calor. Sus rostros poseían fosas nasales amplias, permitiendo calentar el aire helado antes de que llegara a los pulmones. No solo lograron sobrevivir, sino que prosperaron en temperaturas que con frecuencia descendían hasta menos 40 grados Celsius, estableciéndose como superdepredadores capaces de abatir incluso a los temibles mamuts lanudos. Sin embargo, la dieta de los neandertales iba mucho más allá de la carne. Aunque su alimentación era predominantemente carnívora, con aproximadamente 50 a 60% compuesta de carne y grasa animal, también consumían raíces, nueces, frutos, granos e incluso mariscos. Esta dieta diversificada les ayudaba a afrontar los cambios estacionales en la disponibilidad de alimentos. Estudios del sarro acumulado en sus dientes revelan restos sorprendentes de plantas e incluso partículas de almidón, lo que indica que exploraban una amplia gama de recursos alimenticios. Pero había un precio que pagar por su impresionante fisiología. El metabolismo de los neandertales era extremadamente alto, requiriendo una enorme cantidad de calorías diarias para mantener sus cuerpos musculosos. Mientras que un Homo sapiens moderno puede sobrevivir con menos calorías, el neandertal necesitaba un suministro constante de alimentos, lo que hacía de la caza y la recolección tareas esenciales para su supervivencia. En este aspecto, los sapiens tenían una ventaja. Sus cuerpos, menos demandantes de energía, les otorgaban mayor flexibilidad en tiempos de escasez. Las técnicas de caza de los neandertales eran tan impresionantes como peligrosas. Utilizaban lanzas robustas, esculpidas con herramientas de piedra y endurecidas en el fuego, que podían ser lanzadas o empleadas en combates cuerpo a cuerpo. Sus presas incluían animales formidables, como caballos, uros, bisontes y, por supuesto, mamuts. Pero el precio de esta estrategia audaz era alto. Muchos esqueletos de neandertales muestran signos de fracturas graves, lo que indica que las heridas eran una constante en sus vidas. Aún así, su ingenio les permitía maximizar los recursos de cada cacería. Tras la matanza, transportaban la presa a lugares estratégicos, donde la carne, los huesos y las pieles eran cuidadosamente procesados con herramientas de piedra. Para los neandertales, la familia era el núcleo de su existencia. La convivencia en grupo proporcionaba protección, compartición de recursos y cuidado mutuo. La evidencia muestra que cuidaban a sus enfermos y ancianos, lo que indica un profundo sentido de comunidad y empatía. Los más mayores desempeñaban un papel crucial, transmitiendo conocimientos sobre técnicas de caza, ciclos naturales e historias del clan. Eran verdaderas bibliotecas vivientes, cuya sabiduría acumulada aumentaba las probabilidades de supervivencia del grupo. La infancia entre los neandertales era breve y desafiante. Los estudios indican
que se desarrollaban más rápido que los Homo sapiens, con dientes de leche reemplazados meses antes y la madurez sexual alcanzada más temprano. Este ciclo reproductivo acelerado reflejaba una esperanza de vida relativamente baja, con pocos individuos superando los 45 años. Las mujeres, al parecer, tenían una anatomía que facilitaba el parto, pero eso no significaba que la supervivencia infantil estuviera garantizada. Al contrario, la infancia era un periodo de aprendizaje intenso y peligroso, donde las habilidades esenciales para la vida adulta debían adquirirse rápidamente. A pesar de su apariencia robusta y las condiciones adversas en las que vivían, los neandertales no eran brutos primitivos. Demostraban habilidades cognitivas avanzadas y una sensibilidad artística impresionante. Herramientas complejas, ornamentos personales e incluso vestigios de pinturas rudimentarias indican que los neandertales poseían una cultura rica y variada. Su relación con el entorno iba más allá de la mera supervivencia. Comprendían e interactuaban con la naturaleza de maneras que solo ahora comenzamos a entender. Vestimenta. Aunque las pruebas directas de vestimenta neandertal se han perdido en el tiempo, lo que sabemos hoy es fruto de una minuciosa investigación. Los materiales orgánicos, como pieles y tejidos, rara vez resisten el paso de los milenios. No obstante, los científicos modernos han sido capaces de desentrañar secretos fascinantes a través de evidencias indirectas, creando un retrato detallado de cómo estos homínidos podrían haberse protegido contra el frío. Todo comienza con las marcas de corte encontradas en los huesos de los animales cazados por los neandertales. Estas marcas revelan que al abatir sus presas, los neandertales no solo buscaban carne, estaban separando cuidadosamente la piel del animal. Pero la historia no termina ahí. Las herramientas de piedra, desgastadas por el uso, cuentan su propia historia. Sugieren que los neandertales dominaban el arte de transformar pieles crudas en material utilizable. Estas herramientas eran empleadas de manera tan constante y meticulosa que los investigadores pueden incluso diferenciar aquellas utilizadas para procesar pieles frescas de las que trataban pieles ya secas. Y sorprendentemente, los propios dientes de los neandertales ofrecen pistas. El desgaste severo encontrado en los dientes de muchos individuos es una evidencia clara de que usaban la boca como herramienta. Sujetaban firmemente las pieles con los dientes mientras trabajaban en ellas. Un método ingenioso y eficiente para manipular un material tan resistente. En las regiones más frías, donde el uso de ropa era más esencial, los dientes de los neandertales muestran un desgaste aún más pronunciado. Este detalle refuerza la idea de que, en estos lugares, la producción de vestimenta era una prioridad constante. Pero el proceso de preparar pieles no era nada sencillo. La primera etapa requería una atención inmediata, la eliminación de la grasa y el tejido muscular de las pieles recién obtenidas. De lo contrario, las pieles se pudrirían rápidamente. Esta tarea era laboriosa y físicamente exigente, lo que explica el uso intensivo de raspadores de piedra. Herramientas simples, pero increíblemente eficaces, que permitían limpiar la piel con precisión. Una vez limpias, las pieles necesitaban secarse. Esto podía hacerse al sol, cerca de una hoguera o en una cueva seca. Pero había un problema. Las pieles secas se volvían duras y rígidas, casi como una tabla de madera. Para que volvieran a ser utilizables, era necesario un trabajo adicional. Este proceso comenzaba con un remojo en agua, un paso esencial para restaurar su maleabilidad. Después de eso,
Las pieles se estiraban, a menudo manualmente, para suavizarlas y hacerlas más flexibles. Pero los neandertales no se detenían ahí. Tenían otro truco a su disposición: el uso de sustancias grasas. La grasa animal, incluida la médula ósea e incluso el cerebro, se trabajaba sobre las pieles. Este proceso no solo ablandaba el material, sino que también lo hacía resistente al agua. Es fascinante imaginar cómo surgió esta práctica. ¿Sería fruto de prueba y error o un conocimiento transmitido a lo largo de generaciones? Otro paso opcional, pero posiblemente utilizado por los neandertales, era el ahumado. Ahumar las pieles aumentaba significativamente su durabilidad y longevidad. El proceso consistía en exponer las pieles al humo, lo que no solo las hacía más resistentes, sino que también ayudaba a protegerlas contra plagas y bacterias. Esta técnica, aunque no esencial, era un refinamiento que demuestra cuán hábiles eran estos homínidos en la manipulación de los recursos a su alrededor. Sin embargo, el aspecto más intrigante de esta historia proviene de hallazgos en yacimientos como Neumark Nord. Aquí, los investigadores descubrieron indicios de que los neandertales podrían haber llevado el trabajo con pieles a un nivel aún más sofisticado: la producción de cuero. Este proceso implicaba el curtido de las pieles, un método que emplea taninos para estabilizar las proteínas y evitar la descomposición. Los taninos, extraídos de cortezas de árboles como el roble y el castaño, se hervían para crear una solución en la que las pieles eran sumergidas. Además de prolongar la vida útil del material, este proceso también teñía las pieles con un color rico y atractivo. La idea de que los neandertales no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en entornos hostiles, se refuerza con estos hallazgos. No eran solo cazadores eficientes, sino también artesanos habilidosos, capaces de transformar materias primas en artículos esenciales para su supervivencia. Y aunque quizás nunca sepamos exactamente cómo eran sus vestimentas, la evidencia apunta a algo mucho más elaborado que simples trozos de piel atados al cuerpo. Es probable que la ropa de los neandertales estuviera ajustada y diseñada para maximizar la protección contra el frío y la durabilidad en el uso diario. Estas prendas, fruto de un arduo trabajo y conocimiento acumulado, podrían haber sido uno de los factores que garantizaron la supervivencia de los neandertales durante los períodos glaciares. Les permitieron resistir los vientos gélidos y temperaturas bajo cero, explorando territorios que, de otro modo, serían inhabitables. Es una prueba notable de su capacidad de adaptación e ingenio. Sin embargo, la historia de la vestimenta neandertal no es solo una historia de supervivencia. También es una historia de cultura, aprendizaje y transmisión de conocimientos. Cada herramienta utilizada, cada piel trabajada, lleva consigo un legado de innovación y creatividad. Estas prácticas se enseñaban de generación en generación, asegurando que el conocimiento acumulado no se perdiera con el tiempo. El trabajo con pieles, aunque a menudo invisible en la narrativa tradicional sobre los neandertales, nos ofrece una ventana única a sus vidas. Revela no solo cómo enfrentaban los desafíos diarios, sino también cómo pensaban, planificaban y se organizaban como comunidades. Es un poderoso recordatorio de que, incluso en un mundo hostil, estos homínidos eran capaces de crear, innovar y superar las adversidades. Las investigaciones llevadas a cabo por Wales y otros en 2012 nos ofrecen una visión más detallada de cómo los neandertales afrontaban estas adversidades climáticas. Al comparar los hábitats neandertales con los de 245 grupos modernos de cazadores-recolectores,
Los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente. Durante los meses de invierno, los neandertales necesitaban cubrir hasta el 80% de sus cuerpos para mantener una temperatura corporal adecuada. Esta necesidad variaba según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas predominantes. En Europa Central, por ejemplo, durante los periodos glaciares, los neandertales habrían tenido que cubrir más del 90% de sus cuerpos para sobrevivir. En cambio, en las regiones más templadas del Mediterráneo, incluso en los periodos más fríos, la necesidad de vestimenta era significativamente menor. Además, los cambios estacionales y climáticos a largo plazo habrían impactado directamente la cantidad de ropa utilizada, generando un ciclo constante de adaptación a las condiciones del entorno. Si bien los datos climáticos proporcionan valiosas pistas, el verdadero misterio reside en la propia vestimenta. ¿Qué tipo de ropa usaban estos homínidos? ¿Cómo se confeccionaban estas prendas? Las respuestas a estas preguntas siguen envueltas en especulación, ya que los materiales utilizados por los neandertales eran altamente perecederos y difícilmente resisten el paso del tiempo. No hay evidencia directa de agujas neandertales con ojo como las que asociamos con las culturas humanas modernas. Sin embargo, esto no significa que no cosieran. Herramientas de piedra, hueso o madera podrían haber sido utilizadas para perforar pieles y crear orificios, a través de los cuales se podían pasar tiras de piel o simples cuerdas. La simplicidad de este método no disminuye su eficacia, especialmente en un contexto de extrema necesidad. Un descubrimiento fascinante en Francia reveló que hace aproximadamente 50.000 años los neandertales ya manipulaban fibras vegetales para crear cuerdas trenzadas. Un pequeño fragmento de cuerda, hecho de la corteza interna de un árbol perenne, fue identificado como trenzado en 3 capas. Aunque frágil y de resistencia limitada, este artefacto representa un hito en la innovación tecnológica neandertal, sugiriendo que la habilidad de trabajar materiales naturales iba mucho más allá de lo básico. La ausencia de evidencia más contundente sobre estas tecnologías se debe, en gran parte, a la degradación natural de los materiales orgánicos a lo largo de los milenios. No obstante, estos hallazgos dispersos indican que los neandertales tenían un conocimiento práctico de su entorno, aprovechando los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades. ¿Sería posible que los neandertales también atribuyeran algún significado simbólico a su vestimenta? No podemos descartar esta posibilidad. Así, las ropas de los neandertales, invisibles a nuestros ojos modernos, permanecen como un testimonio silencioso de su ingenio y resiliencia. Nos conectan con un pasado lejano, donde la supervivencia exigía no solo fuerza, sino también inteligencia, creatividad y una profunda comprensión del mundo natural. Los neandertales, con sus pieles hábilmente trabajadas y sus herramientas desgastadas por el uso, nos muestran que incluso en las condiciones más desafiantes, el espíritu humano, o en este caso el espíritu neandertal, siempre encontró formas de prosperar. El legado de los neandertales es más que genético. Su historia es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación y resistencia de la humanidad. Enfrentaron un mundo implacable, adaptándose a él con ingenio, fortaleza y un profundo sentido de comunidad. Hoy, al estudiar sus huesos, herramientas y asentamientos, no solo estamos desentrañando los misterios de una especie extinta, estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, sobre nuestros orígenes y sobre lo que significa ser humano.
Al mirar hacia el pasado, vemos en los neandertales un reflejo de nuestra propia humanidad. No eran solo supervivientes, eran innovadores, exploradores y cuidadores. Y aunque su especie desapareció hace miles de años, su historia sigue viva, grabada en nuestros genes y en los paisajes que un día llamaron hogar. En algunos yacimientos arqueológicos se han encontrado evidencias de flores dispuestas sobre cuerpos fosilizados. Este comportamiento, común entre los humanos modernos, sugiere que los neandertales poseían emociones complejas y tal vez incluso creencias sobre la vida después de la muerte. Al observar los vestigios que dejaron, vemos en ellos un reflejo de nosotros mismos. La inteligencia de los neandertales no radicaba solo en la fuerza bruta, sino en la adaptación, la creatividad y el instinto de supervivencia. Quizás, después de todo, lo que nos separa de ellos no sea una cuestión de capacidad, sino simplemente de tiempo. Los cambios climáticos, la competencia por los recursos y la necesidad de adaptación fueron desafíos constantes para ellos, al igual que lo son para nosotros. Comprender cómo nuestros antepasados afrontaron estas dificultades puede ofrecernos valiosos conocimientos sobre cómo enfrentamos hoy en día las crisis medioambientales y sociales. Los descubrimientos sobre los neandertales no solo amplían nuestra comprensión de la evolución humana, sino que también nos ayudan a ver nuestra propia especie con mayor claridad. Al reconocer que características como la empatía, la creatividad, la cooperación y la resiliencia eran compartidas por nuestros primos extintos, entendemos que estas cualidades forman parte de un legado mucho más antiguo y fundamental para nuestra supervivencia y progreso. Hoy llevamos en nuestro ADN, en nuestra cultura y en nuestro comportamiento ecos de la era de los neandertales. La ciencia sigue revelando nuevas capas de esta historia, desafiando prejuicios y ampliando nuestra visión sobre quiénes somos realmente. Y, al mirar hacia atrás, encontramos en ellos no solo vestigios del pasado, sino pistas valiosas para comprender el presente y moldear el futuro de la humanidad.